Bienvenidos todos a La Marcha, el podcast de Sublevados. En esta ocasión tengo el gran gusto de hablar con José María Figarero. Es abogado y economista, miembro de Vox y actualmente diputado por Asturias en el Congreso de España. Con tan solo 33 años es el diputado más joven. También me acompaña Manuel Borja, estudiante de Derecho en la UP Ciudad de México y miembro de Sublevados. Manuel, diputado Figarero, un gusto tenerlos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, diputado, muchísimas gracias por venir aquí. Le damos las gracias por tomarnos la llamada. Estamos aquí de manteles largos, ahora sí, con tan distinguido invitado. En serio, le agradecemos mucho el que se haya dado el tiempo. Nada, gracias a vosotros por la invitación. Es un honor para mí, aparte que creo mucho en esta iniciativa. Yo creo que la unión de las culturas, al final, quienes compartimos una cultura común, unos valores semejantes a un lado y otro del Atlántico, creo que es importante que estemos unidos en iniciativas como esta vuestra, que creo que es una iniciativa que debería replicarse en España, que deberíamos tomar ejemplo y, bueno, deberíamos lanzar a los jóvenes españoles y de toda América a que se aventurasen con iniciativas como esta vuestra. La Marcha, este podcast, incluso Sublevados como organización que ampara la generación de ideas entre los jóvenes, creo que sería muy bueno que tomasen ejemplo. No, pues le agradecemos muchísimo. Enhorabuena, Muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo sus comentarios y otra vez el que haya venido aquí, porque sabemos que ha de estar muy ocupado. Nada, gracias a vosotros. Y bueno, diputado, con esto me gustaría empezar a hablar de su trayectoria de Vox, de la coyuntura que hace que la necesidad de que salga un partido como Vox y a partir de qué sentimiento social surge el éxito de Vox, específicamente en la coyuntura política de España. Bueno, Vox nace realmente porque quienes supuestamente defendían las ideas que ahora defiende Vox realmente las dejaron abandonadas. En España, como ha sucedido en general en toda la iberosfera, lo que antes era la derecha, yo creo que la derecha e izquierda son términos obsoletos, son términos del siglo pasado, en aquella revolución industrial. Pero si aún utilizásemos esos términos, derecha e izquierda, hay que entender que la derecha abandonó las ideas. En un momento dado, la derecha dejó de pelear por las ideas y se limitó a criterios meramente económicos, que tampoco, pero ahí se limitó. Este abandono de las ideas en España produjo varias cuestiones, pero una de las más llamativas y que probablemente fue la que se estaba produciendo de forma más notable en el momento en el que nace Vox, es decir, no es la única que motiva la existencia de Vox, pero es probablemente la que más se veía, era el independentismo. En aquel momento, el independentismo en España, en años 2010-2011, empieza a crecer de una forma notabilísima y la sensación es que la supuesta derecha había abandonado el debate de las ideas. Y ahí es donde nace Vox. Nace como un partido que va a defender ideas que muchos españoles tienen y que, sin embargo, no se encuentran representadas en el Congreso de los Diputados. Ahí, un poco, para ponernos un poco en contexto, Vox estalla en la escena en 2018, ¿no? Con las elecciones de Andalucía. Pero antes de eso eran un partido un poco más marginal, por decirlo de cierta manera, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace que en específico en Andalucía estalle Vox de tal manera y se vuelve el éxito que se ha vuelto ahorita que, si no me equivoco, es alrededor de la tercera fuerza política de España ahorita? Sí, eso es. Yo creo que el éxito de Vox no se puede buscar en Andalucía o en Cataluña. En Cataluña, Vox es la primera fuerza de los partidos no independentistas. O sea, es la única oposición en Cataluña. Y en el Parlamento Nacional de España es el único partido, primero por lo tanto de la oposición, que no ha acogido la Agenda 2030 en su ideario. Entonces, ese éxito de Vox no se puede limitar
o analizar en Andalucía de forma estanca. Vox prospera en Andalucía porque esas elecciones se producen en un momento en el que Vox tenía que prosperar, porque se celebran las elecciones en Andalucía y Vox obtiene son 12 diputados. Después se celebran elecciones nacionales y Vox obtiene 29 diputados. Y poco después se celebran nuevamente elecciones nacionales y Vox obtiene 52 diputados. Y esto en un lapso de menos de un año. Es decir, esa progresión llega porque llega. O sea, era el momento natural. Y no es cuestión de que sea en Andalucía, o sea, en una región u otra, sino que es porque el hartazgo nacional llega ya a un límite absoluto. Y ese votante de la derecha se da cuenta en ese momento de que sus ideas están huérfanas, de que no hay ningún partido político que las represente. Y ahí es donde, cuando ese votante se da cuenta, es cuando Vox crece. Y no solo ese votante, porque hay una cuestión que es importante, y aunque Vox en sus orígenes venga motivado por esa falta de la derecha, como digo, derecha e izquierda son términos del siglo pasado. Vox a día de hoy encuentra una base muy alta de sus votantes y de sus militantes en personas que tradicionalmente habían militado o votado a partidos de izquierdas. Y me explico, Vox es el principal partido, por ejemplo, en lo que antes era el cinturón rojo de Barcelona. Un cinturón en torno a Barcelona, tradicionalmente obrero, que recibía, en el cual recibía sus principales votos el Partido Socialista. Por eso se llama el cinturón rojo. A día de hoy esto es más bien el cinturón verde. Lo mismo sucede con algunas de las ciudades bueno, sí, ciudades, no ciudades, sí con algunos de los barrios del extrarradio de Madrid, que tradicionalmente eran más de afiliación al Partido Socialista y en los cuales de repente Vox ha crecido exponencialmente. Y esto se debe a que la Agenda 2030, ese globalismo que defienden todos los partidos, que vosotros en América veis muy de cerca a través de oye, el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, cómo defienden esas ideas de alguna forma globalistas, de alguna forma internacionalistas. Eso a quien más perjudica es a los menos favorecidos. Quienes tradicionalmente eran votantes de ese socialismo se dan cuenta de que toda esta agenda les ha olvidado. Y los casos concretos de Europa, pues el ataque a la industria, con todas las emisiones de CO2, que son en España a día de hoy, está siendo gravísimo. A quien perjudica es a los que eran tradicionalmente trabajadores de la industria. El encarecimiento de la energía, derivada también de esas políticas climáticas que impone la Agenda 2030. A quienes más perjudica es a las clases más desfavorecidas, que tienen una menor capacidad económica y que al final una subida de los costes de la energía les perjudica sobremanera. Seguimos con los trabajadores del campo. Todas esas políticas que pensemos en España, las vacunaciones, el uso de antibióticos, el uso de productos fitosanitarios para abonar los campos, está muy restringido. Y eso reduce la rentabilidad del campo español. Si por otro lado la Unión Europea está firmando acuerdos de libre comercio de puertas abiertas con Sudáfrica, por ejemplo, en la cual no existen unas trabas como las que sí existen en España, los productos españoles, pensemos en las naranjas españolas, se ven compitiendo con las naranjas sudafricanas a menor precio, con menos restricciones, y volvemos a la cuestión. Estas personas pues podrían ser votantes socialistas, votantes de la derecha, pero se dan cuenta de que estos partidos tradicionales les han abandonado. Y ahí es básicamente donde nace Vox. Sí, es algo que se tiende a ver en todo el mundo, ¿no? Como en mayor medida la imposición de política internacional choca directamente con los principios y valores de las poblaciones donde se busca imponer. Aquí en México es clarísimo, pues en los últimos meses con la agenda del aborto que se ha querido impulsar en un país en el cual la gran mayoría de la población está opuesta desde la mano, o sea, de la forma más visceral a un tema así, pero pues la realidad del asunto es que son cuestiones e intereses que vienen
desde fuera y con financiamiento muy fuerte desde el extranjero. Supongo que será muy similar en España esa cuestión del financiamiento. Bueno, piensen o pensad que, claro, el aborto para mucha gente es un gran negocio. Entonces, al final son intereses económicos muy fuertes. Pero en cualquier caso, esto es importante dejarlo claro. Y es que no es cuestión que vengan políticas internacionales y que nos perjudican a la nación. No es cuestión de eso. Porque nadie está en contra de la globalización, bien entendida. Nadie está en contra del libre comercio, pero en igualdad de condiciones. Lo que no se puede permitir es que mis productos tengan que seguir unos estándares y a su vez les obligue a competir con productos que no siguen esos estándares. Porque al final ahí no hay un libre comercio. Están jugando cada uno de los dos con diferentes condiciones. Y eso es precisamente lo que no se puede permitir. Claro, porque al fin y al cabo, a quien te acabas jorobando, por decirlo de cierta manera, es a la persona más vulnerable, ¿no? Al que tradicionalmente no Claro. tiene el acceso a oportunidades que pues, lo podrían permitir acceder a trabajos más protegidos y pues, que requieren de más capacitación. Y pues ese pues acaba siendo la gran mayoría de la sociedad de cierta manera y pues es lógico que de ahí se cree pues cierta desesperación que pues al tener esta intervención externa, evidentemente puede Eso, no escucharse por parte de los partidos. Manuel, lo que hay que entender es que las grandes fortunas, las grandes empresas siempre tienen la posibilidad de huir del país. Pues una gran empresa que produce aceros siempre puede montar sus centros de producción en la India o en China. Es un coste, es una inversión, pero puede hacerlo. El problema es la persona que vive de su trabajo, directamente de sus manos, o bueno, o el profesional liberal, pero que vive de su trabajo honrado. Este va a tener muchísimas más dificultades para desaparecer de un país. Y es por eso, y es muy importante, que el patriotismo, hay que entender que el patriotismo es una forma al final de proteger a quienes más lo necesitan. Porque una nación fuerte, no lo pensemos en términos excluyentes, una nación fuerte a quien más beneficia es precisamente a estas personas más necesitadas, que tienen menos capacidades para moverse con los flujos del internacionalismo. Pues sí, yo creo que tienes muchísima razón ahí, ¿eh? La verdad es que lo que dices tiene muchísimo sentido. Y ahí me gustaría pasar a un tema, pues ya más concreto, en dos cuestiones en particular. La primera es qué puede hacer uno, ya sea como individuo o como fuerza política, para luchar en contra de la Agenda 2030. Y seguido de eso, ¿cómo ves tú que se tenga que trabajar en conjunto entre las fuerzas políticas, especialmente en específico Vox con fuerzas políticas de derecha o pues, que así se describen de Latinoamérica para pues crear de cierta forma un bloque, ¿no? Que proteja este patriotismo? Bueno, hay varias cuestiones y en primer lugar hay que comprender que ese patriotismo, esa protección de las personas más vulnerables dentro del país, no son, primero, la protección de las personas vulnerables dentro del país no son monopolio de la izquierda, que es una cosa que siempre intentan vender. En el discurso izquierdista parece que los únicos que se preocupan por los trabajadores son ellos, la izquierda. Y esto no es cierto. Y esta idea hay que sacarla de las cabezas y de las mentes de las personas. Eso no es cierto. En segundo lugar, el patriotismo no es una cuestión que sea monopolio de la supuesta derecha, mal comprendida. El patriotismo, volvemos al tema, es una idea, una ideología, una bandera que deberían portar todos los individuos que vivan y dependan de un país en cuestión. Debemos defender pues, el libre mercado, por supuesto, pero debemos defender la seguridad jurídica, debemos defender la independencia de la nación, la soberanía de la nación. ¿Por qué? Entre otros motivos. Porque en el momento en el que las naciones van cediendo soberanía a entes superiores, y estos entes superiores pueden ser la Comisión Europea, la ONU, la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, el Fondo Monetario Internacional,
la Organización Mundial de la Salud. En el momento en el que estos organismos empiezan a imponer sus normas, y ese momento lo estamos viendo, nos damos cuenta de cómo organismos a los que nadie ha votado, a los que nadie controla, a los que las personas de cada país, un mexicano no puede exigirle explicaciones a un mandatario de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. No puede exigirle responsabilidades a los directivos de la Organización Mundial de la Salud. Tampoco un español. Son organizaciones que no responden ante los ciudadanos y, sin embargo, están progresivamente inmiscuyéndose en las vidas de los ciudadanos. Esta es una cuestión que hay que poner de relieve y hay que hacer que la gente lo entienda. Vamos, hay que explicárselo a la gente, porque esto los partidos tradicionales, derecha o izquierda, no lo explican. ¿Por qué? Porque les beneficia, porque ellos están en ese juego. Y eso sucede a este lado del Atlántico y sucede en su orilla del Atlántico también. Porque ahí vemos cómo, de nuevo, esa Agenda 2030, que viene impuesta por unos organismos que nadie controla, que nadie conoce, incluso que no vemos una cara que sea quien promueve esa Agenda 2030, está siendo adoptada por todos los países o por muchísimos países de Iberoamérica. En Iberoamérica, además, tienen un problema con ese narcocomunismo que al final está de alguna forma aliado con esa Agenda 2030. Y este narcocomunismo vemos cómo está devastando países que eran de los más prósperos de América. Pensemos en Chile. Pensemos igualmente en la situación de Colombia, que está al borde del abismo. Venezuela, por supuesto. Todos dirigidos, al final, desde la dictadura comunista, buscando el beneficio de unos pocos y el control de la población. Porque esa es, en definitiva, lo que no quieren ni ese Grupo de Puebla, ni ese Foro de Sao Paulo, ni esa Agenda 2030. No quieren individuos libres, no quieren estados soberanos. Quieren al final a toda la masa sometida, pues al final a su poder sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de contrapeso. Ya saben que dentro de los estados existen esos contrapesos, si bien teóricos, del poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Sin embargo, estos organismos no tienen ningún tipo de contrapeso. Sí, y la verdad es que resulta muy preocupante porque, digo, ya mínimo en México y en Latinoamérica es muy complicado el ver una ONG que no esté abiertamente abrazando estos principios de la Agenda 2030 y muchas veces sin entenderlos, simple y sencillamente porque necesitan de financiamiento y si no defienden estos principios, nadie les da el financiamiento. Y ese es, a mi parecer, uno de las principales herramientas de control que han utilizado, ¿no? para hacer esta imposición. Entonces, chance no responden ante el pueblo, pero sí responden ante el dinero. Entonces, pues si el incentivo y el financiamiento que tú necesitas para llevar a cabo tu causa, por loable que sea, que puedes tener una buena causa, si tú no te inmiscuyes en esta agenda y tú no propugnas estos principios y los esparces, no te va a estar llegando el financiamiento que necesitas para llevar lo que podría en realidad ser una acción buena. Y pues sí, estoy completamente de acuerdo que también se ve mucho cómo luego hay gente que cita a la OMS, ¿no? Y te lo dicen como si fuera una gran autoridad y porque ya lo dijo la OMS, ya es como es, pero pues vamos a ver nada más los intereses políticos de la OMS ahorita con esta pandemia. Se puede ver muy en claro los intereses en conjunto con China. Pero bueno, aquí te quería hacer pues esta pregunta de qué ya podemos hacer nosotros en concreto para dar esta lucha en contra de estos grupos a los cuales que no responden a nadie, más bien dicho. Porque la realidad del asunto es que solo lo podemos reducir a una dicotomía patriotismo contra globalismo o tenemos que ir más allá. No sé qué opines. Bueno, reducir dilemas como este a una dicotomía es evidentemente simplificarlos en exceso. Pero en un primer momento, como un primer acercamiento al problema, sí que se puede utilizar esa dicotomía. Porque al final lo que nos encontramos es con que es el interés de esos entes superiores, supranacionales, por controlar a los individuos,
saltándose el gobierno de las naciones, y eso al final, ese es el globalismo. Es decir, que estos grandes entes controlen directamente a las personas, evitando los filtros intermedios. Ese es el globalismo. Y pensemos, vamos, como mero ejemplo, es mucho más útil para una grandísima empresa trabajar en un mundo homogeneizado. Imagínense ustedes que solo hiciese falta producir un único tipo de pasta de dientes. La empresa se ahorraría todos los costes. Imagínense que lograsen homogeneizar culturalmente a Europa y el norte de África. Una Europa islamizada que consumiese los mismos productos que el norte de África. Claramente para las empresas sería una facilidad absoluta. Entonces, esta es una dirección. Y la otra dirección, que es la otra opción, es mantener los intereses de las personas, mantener esa soberanía de las naciones y luchar por la soberanía de las naciones y ser capaces de colaborar los unos con los otros, entendiendo los elementos comunes, pero respetando los elementos que sean diversos. Entonces, en definitiva, creo que sí que es posible aproximar el problema con esa dicotomía. A nivel individual es muy difícil luchar contra esto. Cada persona tiene, el papel es muy complicado, pero lo que es importante es que cada persona sea consciente del problema que enfrenta el mundo y que al final cada persona se una a movimientos como el vuestro, a movimientos como el que era Vox en origen, a movimientos como la Carta de Madrid, que, como sabréis, es un foro internacional que pretende unir a todos los países de la iberosfera en esa lucha contra el narcocomunismo y al final ir uniéndose, primero individuos, luego naciones, y en esa lucha por su soberanía y por su independencia. Diputado, justo quería preguntarle sobre este tema de la Carta de Madrid. Como muchos de las personas que nos van a estar escuchando y viendo sabrán, la Carta de Madrid creó mucha polémica. La Carta de Madrid, el documento impulsado por Vox y la Fundación Disenso, creó mucha polémica cuando unos senadores del Partido de Acción Nacional aquí en México lo firmaron durante la visita de Santiago Abascal hace alrededor de un mes, un poco más. Entonces, yo quería preguntarle, ¿cuál cree que debería ser la posición que Vox debería asumir dentro de la derecha o de los grupos en el mundo hispano? Y este grupo de Puebla, y esta Carta de Madrid enfrente al grupo de... Bueno, esta Carta de Madrid no se identifica íntegramente con Vox. Eso es importante que se sepa. La Carta de Madrid la promueve una fundación que es cercana a Vox, efectivamente, pero que no es Vox. Y la Carta de Madrid se basa en esta defensa de la soberanía de las naciones frente a este imperialismo del comunismo de estas dictaduras narcocomunistas, que al final lo que quieren es controlar a las naciones, controlar a las personas para ponerlas a su servicio, para manejarlas. Y Vox se adhiere a esta Carta de Madrid, que no la promueve él, Vox se adhiere. Esta Carta de Madrid se fundamenta en esos principios: la soberanía de las naciones, la libertad individual de las personas, la igualdad de todos ante la ley y ante la justicia. Pero Vox defiende otras muchas ideas que no están en la Carta de Madrid, cuestiones en las cuales la Carta de Madrid no entra. Y por eso es importante que se sepa, la Carta de Madrid lo que pretende es defender la soberanía de las naciones, la igualdad de todos ante la ley. Y habrá partidos que estén adheridos a la Carta de Madrid que defiendan cuestiones en el ámbito, por ejemplo, familiar, distinto a las cuestiones que defiende Vox, por ejemplo. Habrá partidos que puedan estar de acuerdo en unos puntos, en otros, pero la Carta de Madrid lo que pretende al final es unir a todos por aquello que nos hermana, por aquellas cuestiones comunes, al margen de que luego habrá otras en las cuales disintamos. Ven, no sé, yo creo que, no sé si responde Vox. En definitiva, no es más que uno de los firmantes más de la Carta de Madrid. Sí, y eso es algo que definitivamente se tocaba, ¿no? Cuando fue todo este escándalo en México,
que la Carta de Madrid, si bien se promueve por parte de gente que forma parte de Vox, no constituye en sí una alianza per se con Vox, sino que se defienden ciertos principios y valores que tendrían que ser comunes y universales dentro del mundo occidental. Lo preocupante es que a una carta que tendría que parecer tan poco controversial y por ser tan amplia y por ser de ideas que dábamos por hechos dentro de nuestra cultura, se haya recibido con tanto pánico, ¿no? Por parte de ciertos grupos políticos en México, e incluso por lo que nosotros llamamos la comentocracia, ¿no? Había unos en específico que después de la Carta de Madrid negaban ardientemente, primero, la presencia del comunismo. Había incluso los que decían que era demencial, y del narcocomunismo, cuando unos meses antes estaban quejándose de la injerencia abierta del narco en las elecciones hace unos meses, y abierta y en video, y que absolutamente nadie hizo nada. Incluso se alega que fue con la bendición del Estado. Entonces, y pues el comunismo, luego 5 días después estábamos recibiendo aquí a Díaz-Canel, el presidente de Cuba, y a Maduro, el dictadorcillo de Venezuela. Entonces, la realidad del asunto es que también, digo, en mi opinión, no sé qué opine usted, diputado, y Santiago, tenemos que ponernos a la guarda y no confiar nada más en los medios de comunicación, porque a veces o están cooptados, o por llevar la contraria a gente que ellos ven como indeseables, están más que dispuestos a cambiar una narrativa que simple y sencillamente no compagina con la realidad. Claro. Bueno, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que sugieres, que al final lo mismo que hablas de las ONGs, hablabas, Manuel, de esas ONGs que dependen de quien les paga. Los medios de comunicación dependen de quien los financian. Y hoy en día, bueno, no tengo en la cabeza cómo es la situación exacta en México, pero en España la realidad es que los medios de comunicación ya no son rentables por las vías tradicionales. Ya nadie compra periódicos. Y los sistemas de suscripción no han triunfado, de tal forma que los medios de comunicación dependen de quienes les financian. ¿Y quiénes les financian? Pues los partidos, los gobiernos, las subvenciones políticas. Y entonces, ¿a quién sirven? Pues esos partidos que les van dando esas subvenciones que les permiten sobrevivir. Y me puedo imaginar que en México sucederá exactamente lo mismo. Y el narco al final está intentando tener una injerencia en todos los países de Iberoamérica, y los primeros pasos me puedo aventurar a decir que será financiar medios de comunicación. Medios de comunicación que de alguna forma oculten la realidad y oculten la estrategia que se está llevando a cabo. Totalmente, diputado. Creo que es claro para muchos de nosotros que hay cierto consenso desde los partidos hasta los medios y varias organizaciones, incluso en la sociedad civil. Y creo que el éxito de Vox ha sido cómo lograron ustedes dar el salto de estar fuera de la política a entrar a las instituciones y estar en el Congreso, estar en las diferentes regiones de España. Entonces yo le quería preguntar, en todo este debate que se está dando en el mundo hispano, particularmente ustedes lo tienen muy claro, la irrupción de Vox en el debate, ¿cómo han logrado sintetizar todos estos temas de economía, ideas políticas, sobre la sociedad, sobre el rol que deben tener los diferentes sectores, de tal manera que a la gente no le parezca aburrido, complicado o simplemente no le interese? Claro. Es muy complicado. Es muy complicado. Y la cuestión es que vivimos en una sociedad que está progresivamente adormeciéndose. La sociedad cada vez está menos preocupada, ve ese hartazgo en la política, favorece precisamente a, bueno, digamos, a los malos, porque eso hace que la gente no se involucre en la política y al final les deja a los políticos en las manos libres para hacer y deshacer lo que ellos desean. Pensemos que en los últimos meses Vox ha obtenido 2 resoluciones del Tribunal Constitucional en las cuales se ha declarado inconstitucional, bueno, pues desde el estado de alarma que se declaró en España,
hasta el cierre del Congreso de los Diputados, que se declaró también por cuestión del COVID. Y el Tribunal Constitucional ha declarado que 2 medidas como estas son inconstitucionales. Esto quiere decir que los políticos, por lo menos hasta ahora, se sentían impunes. Podían hacer lo que quisieran y nadie protestaba en general. Entonces, es importante que la sociedad progresivamente vaya despertando y se vaya dando cuenta de que tiene que moverse. ¿Cómo se produce ese despertar? Es muy complicado. Es muy complicado porque al final los medios económicos de los que hablamos, la prensa, los medios de comunicación, lo que quieren es una población amansada. Nos quieren como ovejas, que puedan llevar el rebaño a un sitio y a otro. Y sacarnos de esa situación de conversión en ovejas, pues es muy difícil. En España, gracias a Dios, sucedió, pues bueno, porque la situación política llegó a un punto en el cual era insostenible. Y por eso Vox de repente obtiene su éxito. Pero cómo conseguirlo es complicado. La labor es suya, vuestra, vamos, de iniciativas con este canal, de iniciativas a través de sublevados, iniciativas similares, y hace falta ir picando a la puerta de la población y despertándole. Y hay que ir casi uno por uno, habrá que ir. Y las primeras acciones políticas de Santiago Abascal, de Javier Ortega, de Iván Espinosa Los Monteros, fueron muy complicadas. Pues íbamos a actos en habitaciones pequeñitas, en salas pequeñitas de hoteles que apenas no llenábamos, pues actos en fiestas de pueblo y la gente nos preguntaba, ¿pero quién es Vox? ¿Qué es Vox? Apenas lo conocían, pero progresivamente hay que perseverar y mantenerse en ese convencimiento y seguir adelante es lo que al final lleva las ideas al éxito. Y solo piensen, yo no sé si sois cristianos, creyentes o no, pero pensad que los judíos vagabundearon durante 40 años por el desierto hasta encontrar la tierra prometida. Y por el camino hubo momentos en los cuales perdieron la fe. Acuérdense, adoraron al becerro de oro, que parecía lo fácil, lo sencillo, pero hay que perseverar y mantener la esperanza. Y eso yo creo que es lo que va a garantizar el éxito. Sí, yo creo que haces un punto muy, muy bueno, muy interesante, que a veces mucha gente se rinde, ¿no? Porque al principio parece muy difícil o porque la gente no es receptiva a las ideas que se están proponiendo. La realidad del asunto es que en el caso específico de Sublevados hemos tenido un tiempo relativamente fácil en comunicar las ideas y que sean bien recibidas, pero pues eso debe reconocerse que pues se debe en parte primero al hartazgo social con los partidos, con el sistema actual mexicano, con los medios, que por cierto es un poco más macabro el financiamiento de los medios en México que lo que es en España, porque bueno, ya me imagino. Sí, porque en México tradicionalmente los medios son financiados directamente por el Estado. ¿Por qué? Porque la gente simple y sencillamente, la gran mayoría de los casos, no tiene manera pues, de consumir medios de comunicación pagados, ¿no? Incluso pues en los 60, 70, el Estado era el que proveía el papel para los periódicos. Entonces, si uno publicaba algo que no le gustaba al Estado, pues no te censuraban, pero simple y sencillamente no te llegaba papel para imprimir tu periódico. Entonces te cerraban de facto. De hecho, hay una anécdota que digo, esta la cuento como un paréntesis rapidísimo, del presidente, que era Díaz Ordaz en esa época, sostuvo una reunión con su gabinete y el zoológico de Chapultepec, que es el más grande, había recibido un chimpancé nuevo. Y por accidente pusieron las fotos juntas y se cambiaron. Bueno, es que ya sabes si por accidente, pero ellos dicen que por accidente se cambiaron los encabezados de las fotos, ¿no? Entonces decía abajo de la foto del chimpancé que el presidente se reunía con su gabinete y abajo de la foto del presidente que había un nuevo mono en el zoológico. Y por eso ese periódico dejó de existir de la noche a la mañana. Conforme pasa el tiempo y con la llegada de la democracia en 2000, pues se liberaliza mucho eso y se baja de cierta forma el control del Estado sobre de los medios. Ya no lo censuran, pero pues la manera de controlarlo era a través del dinero.
Y pues Claro. últimamente, conforme va bajando la participación estatal en el patrocinar y en la promoción en los medios de comunicación, ese vacío lo han venido a llenar organizaciones internacionales como pues principalmente la Federación Internacional de Planned Parenthood. Pero bueno, es todo un paréntesis eso que iba a hacer, pero justamente a lo que voy es el no rendirse, el sacar las cosas adelante. Y quería ver si nos podía contar, diputado, cómo era Vox cuando usted llegó, ¿no? Para que nos dé un poco la idea y para que la gente que está llegando a movimientos que sigan chicos, pues se alienten, ¿no? Y lo saquen adelante y luchen por hacer algo grande y que vean que sí se puede. Bueno, pues yo les digo, yo recuerdo perfectamente. Bueno, Vox empezó pues, siendo una cosa diminuta. Un pequeño piso en una calle de aquí en Madrid, y eso era todo lo que tenía Vox. Esas eran todas las oficinas. Vox, yo me acuerdo cuando empezamos, bueno, yo empecé a colaborar con Vox. Yo, según nace Vox, yo decido afiliarme, porque veo esa sensación de que hay que hacer algo por España. Y mi idea, yo tengo mi profesión, yo soy abogado, y yo me dedicaba a mi profesión. Y entonces yo les digo, bueno, yo no tengo dinero, pero soy abogado, colaboro con vosotros en lo que necesitéis. Y empezamos con los registros de las marcas, precisamente. Y entonces había que registrar la marca, pues eso lo hacía yo. Y cada cual aportaba, igual que yo aportaba esto, había que redactar los estatutos del partido. Y yo me acuerdo en el verano, durante mis vacaciones, con mi portátil, dedicándome a redactar los estatutos del partido, intercambiando borradores con otras personas que también colaboraban, etc. Y cada cual aportaba lo que podía. Y yo me acuerdo de aquellas reuniones de redacciones de estatutos, imaginaos que estuviésemos 7 personas. Pues de esas 7 yo creo que solo quedamos en Vox 2 o 3. Las otras 4 o 5 se fueron marchando, porque realmente pasamos años muy complicados. Pero de repente llega el éxito. Y si perseveras en tu idea, el éxito llega. Y hay que entender que esta idea, esas banderas que deben levantarse, no se levantan por intereses económicos. Esto no es como una inversión en la cual tú tienes que calcular tus años y si en 2 años no consigo, me retiro. No, no. Esto es una cuestión moral, una obligación moral. Y hay que luchar por esas ideas. Y no hay un tiempo límite. Entonces, yo lo que recomiendo es que se perseveren las ideas y que se luche con ahínco, con entusiasmo, porque al final, eso, quien persevera, gana. Definitivamente, y creo que algo que Vox nos ha demostrado es que en el debate de las ideas, lo que hoy estamos viendo es, primero, la posibilidad de disentir, o sea, que mucha gente ya toma por hecho muchas premisas que hace 5, 10, 15, 20, 50 años no eran ni siquiera aceptadas o siquiera existían, o sea, había muchas ideas que ni siquiera habían entrado en la mente de las personas. Pero una vez pasado eso, Vox nos ha demostrado que no solo está en riesgo esto y que ya incluso en muchos lados ya se ha perdido, sino que en estos temas no se puede ser neutral. Que si eres neutral, en realidad estás asumiendo las premisas del otro, el marco conceptual, y que en muchos casos la derecha o la sociedad o sí ya está encapsulada dentro del marco conceptual ideologizado de izquierda, de comunismo, de progresismo y de cualquier otra manera en que lo puedan entender dentro de los diferentes países. Y que si estás dentro de este marco conceptual y usas los mismos términos y asumes las mismas premisas, entonces jamás vas a poder salir salir a disentir y proponer algo diferente. Entonces creo que algo que Vox pone sobre la mesa o hace evidente es poderosísimo no solo para España, sino para el resto del mundo. Eso es muy importante, que como bien dice Santiago, esta izquierda mediática, en vuestro caso este comunismo cercano al narco, es quien fija los términos de la discusión, fijan el marco conceptual. Y si entras a rebatir sus argumentos dentro de su marco conceptual, estás perdido. Esto es un poco similar,
Manuel, tú que estudias Derecho y serás pronto un prestigioso abogado, tienes que saber que es la misma situación que cuando contestas a una demanda. Cuando tú eres el demandado, como abogado, claro, el demandante fija sus términos de la discusión y centra el foco de atención en aquellas cuestiones que a él le interesan. Pero en muchas ocasiones lo que a ti te interesa es pegarle una patada a ese tablero y decir que no te vale. Él propone que juguemos al tenis. No. Aquí hay que jugar al ping-pong o al bádminton. Pero yo no juego con tus reglas. Yo no juego a tu juego. Y yo no entro en esos términos que tú discutes. Y ahí volvemos a la cuestión. Hablaba el otro día Javier Ortega en una entrevista que le hacían y dice, claro, es que viene el alcalde de Madrid, que es del Partido Popular, es en teoría de la derecha, dice, es que nosotros queremos el Madrid del aire limpio y de los árboles. Y dice, hombre, ¿quién dice que no a eso? Es que yo también quiero el Madrid limpio y de los árboles, claro. Pero lo que pasa es que todo lo que te colocan detrás de unas consignas que son aparentemente muy bonitas, luego tiene consecuencias muy nocivas. Entonces, lo que hay que entender es que esas consignas sencillas hay que rebatirlas en sus raíces y hay que cambiar ese marco conceptual, hay que cambiarlo. No, yo no estoy en contra de, como dicen, el derecho a decidir. Bueno, el derecho a decidir no es derecho a decidir, es el derecho de secesión, que ustedes quieren secesionarse de España y robar una parte de España a todos los españoles. No, los derechos de libertad sexual de la mujer, no. Usted no quiere su libertad sexual. Usted lo que quiere es la libertad para matar a una vida que lleva usted dentro. Entonces, ellos utilizan términos para establecer ese marco conceptual y lo que hay que entender es a rebatir esos términos. Y claro, esto es difícil porque en la época en la que vivimos, la época del Twitter, es muy difícil que la juventud y que el público en general digiera argumentos de más de 32 caracteres. Totalmente. Y de hecho, para la gente que nos escucha, yo quiero hacer énfasis en esta idea que usted mencionó sobre el derecho a decidir. Porque allá en España fue inmediato el derecho a decidir de la independencia o el independentismo. Pero también aquí en México el derecho a decidir inmediatamente te lleva al tema de aborto, como mencionó. Y es este concepto de decidir específicamente de autonomía, en donde la autonomía del ser o de la mujer o de cualquier persona prevalece sobre todo lo demás y solo se resiste a la autonomía de algo más y en este caso excluye a los que no pueden quizás ejercer esta autonomía, como es el no nacido en este caso, y por eso es que lo invalidan dentro del marco conceptual, deja de existir como persona y entonces es justificable o se borra la línea en asesinar a un ser humano antes de nacer en el mes o incluso a los 8 y medio meses de gestación. Y creo que en España este tema lo han llevado al extremo con la ley de eutanasia que recientemente han aprobado, porque son en estos límites donde las líneas se vuelven borrosas que pretenden desaparecerlo. Entonces, ¿nos podría platicar un poco más sobre la ley de eutanasia o sobre los avances que han hecho en España? Que si bien en México todavía no se realizan, en ese camino vamos y hacia allá ese progresismo o más bien a eso estamos progresando, entre comillas, y hacia eso se está desarrollando la sociedad mexicana y la española ya lo está viviendo. Bueno, yo ahí lo que veo es que esta Agenda 2030 es una agenda definido por Vox utilizando también un argumento simple, es una agenda de la muerte y no una agenda de la vida. Y es una agenda de lo fácil. Y bueno, como ya saben, normalmente el camino más fácil no siempre es el mejor. Y digo que es de lo fácil porque si ustedes o vosotros tenéis a un familiar mayor anciano, lo fácil es liquidarlo. Y si encima toda la sociedad nos dice que no hay ningún reproche moral en esto, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Es mi derecho. Es más, no es mi derecho, es el derecho del anciano
tiene derecho a morir. Y lo mismo sucede con el no nacido. Yo tengo derecho a deshacerme del no nacido porque es una carga para mí, económica, me va a impedir, trabajar, etc. Así que me deshago de él. Y la sociedad favorece que te deshagas de él, te da los argumentos y te justifica. Cuando lo que tendría que hacer la sociedad es ayudarte. Y tendría que decirte, oye, vas a tener un hijo, para ti es difícil, te ayudamos. Te ofrecemos desde ayudas económicas hasta ayudas sociales, educación, pues, ¿qué hace falta? Medios para vivir, etc. Y lo mismo sucede con el anciano. Lo que debería hacerse es ayudarle a ese anciano a vivir dignamente hasta el final de sus días. Hay un ejemplo ahora muy claro con los enfermos de ELA, esclerosis lateral amiotrófica, si no me equivoco. Es una enfermedad autoinmune que básicamente te va encerrando en tu propio cuerpo. Vas perdiendo la movilidad primero de las manos, de los miembros, luego vas perdiendo la capacidad de respirar incluso, pero te mantienes vivo, el cerebro sigue funcionando. Pues estas personas no tienen nada de ayuda del gobierno, los pocos enfermos que hay. Y la única alternativa que les da el Estado es suicidarse. En definitiva, nos encontramos con una agenda de la muerte, cuando debería ser una agenda de la vida. Y esta cuestión está muy pujante ahora, desde luego en Europa. Yo creo que en América aún no está tan fuerte, pero en Europa ya es brutal. Todos los países de Europa están legislando en este sentido. Es cierto, es muy, muy cierto. En América todavía no llegamos al extremo, incluso en Estados Unidos, con la aprobación del aborto hace varias décadas, el debate no se ha rendido, incluso en esta semana o en estos meses se va a dar otra discusión al respecto. Bueno, y creo que la cuestión del aborto, perdón Santiago que te interrumpa, en Estados Unidos ya sabéis que el estado de Texas aprobó una ley que, la ley del latido, la llamaban, que decían que desde que el no nacido tenía latido, no se permitía ya el aborto. Y sin embargo creo que ha sido atacada esta ley por un juez federal que ha establecido que podría ser contraria a la Constitución. Pero bueno, en fin, esa ofensiva está. Sin embargo, en México mi sensación es que hay batallas que están muy vibrantes también. Pues todas las cuestiones de la corrupción política, todas las cuestiones relacionadas con el narco, todas las cuestiones relacionadas con la propiedad privada, la igualdad de todos ante la ley, la seguridad jurídica, que son cuestiones fundamentales. Exactamente, y creo que esto hace muy evidente cómo el marco conceptual en realidad es fallido, porque no están defendiendo el derecho a decidir, porque en el momento que alguien decide tener a su hijo, a pesar de la adversidad, lo critican porque no es correcto, porque no va dentro de la idea de libertad establecida, y la misma sociedad que debería responder ante esta necesidad solo ve al ser humano o como este ser autónomo, y además elimina la humanidad de aquellos que están en los límites, ya sea los no nacidos, los ancianos, y creo que esto es gravísimo, y en México lo tenemos muy, muy presente. Espero que en España y en el resto de Europa los temas vuelvan a surgir y que justo la irrupción de Vox y de otros partidos demuestren que esto es fallido y que la misma gente se dé cuenta que la sociedad que están construyendo no es lo... Sí, y ahí, si me dan chance nada más rapidísimo, yo creo que es importante también anotar algo que ya venía diciendo el diputado Figueredo, que muchas veces estos argumentos vienen encapsulados en una especie de falacia en la cual la premisa que presentan es completamente inocua, poco controversial. Entonces ponía el ejemplo del aire libre y los árboles. Pues sí, todo el mundo quiere respirar bien, todo el mundo quiere tener un planeta que pues, funcione para vivir, ¿no? Pero las políticas que vienen detrás de ahí son cuestiones que pueden ser altamente perniciosas. Aquí en México, o bueno, en realidad todo el mundo podemos tomar en Estados Unidos el ejemplo de Black Lives Matter, que pues a ver, nadie te va a decir que las vidas de los afroamericanos no valen. Claro que valen. Claro.
Pero de ahí vienen de cierta forma empaquetado con toda una serie de suposiciones ideológicas que tú tienes que aceptar para que no te digan que pues tú no estás a favor de esa suposición. Nuestros amigos de Opus Magnum, los que los conozcan, le dicen la teoría del paquetaxo, que para poner en contexto aquí al diputado es un poco más populachera esta teoría, que dicen, pues a ver, tú quieres las papas de aquí, pues ya no las puedes comprar solas, las tienes que comprar en paquete con todo lo demás. Claro, claro, claro. Y lo que hay que, y eso es algo que, pues entonces, sí, a ver, todo el mundo está a favor de que la mujer pueda trabajar y de que la mujer pueda decidir sobre su vida. Eso, ¿por qué fregados tiene que ir compaginado con el aborto, no? Porque una cosa no tiene absolutamente nada que ver. En México, que pues tenemos la cuestión de la violencia contra las mujeres en tema de homicidios, ya muy específicamente, pues a ver, claro que yo quiero que mi hermana llegue segura a la casa después de haberse ido de fiesta con sus amigas. No por eso también tengo que apoyar el aborto, ¿no? Y esa es una cuestión que tenemos que encontrar una forma de romper con ese velo argumentativo para nosotros, en serio, empezar a llegar a la gente, porque si permitimos que esta idiosincrasia, estas dicotomías completamente falsas prevalezcan, ya perdimos el debate antes de que siquiera empiece. Pero bueno, no perdáis, empieza el Black Lives Matter. Y claro, nadie puede rebatir ese eslogan. Como tú decías, Manuel, nadie puede. No puedes. Pero claro, es que el problema es que con ese eslogan vienen, pues, quema de las calles, los coches vandalizados. Luego viene el indigenismo. Todas las estatuas de la herencia española en Estados Unidos vandalizadas, todas. Y lo mismo ocurrió en Iberoamérica. Bueno, México tenéis a un presidente que es totalmente indigenista, que rechaza las raíces comunes. Y esto, pensemos en por qué se produce, por qué es este ataque. Pues este ataque no es más que para intentar dejar a las personas indefensas de alguna forma, sacarles de su cultura. Tú eras cristiano, tú creías en Dios, tú tenías una cultura, tú creías que esa cultura te defendía, tú tenías una familia, crees que te amparaba. No, son todos malos. A todos ellos los debes rechazar. Tú tienes que acoger esta nueva cultura que yo te traigo. Y el objetivo no es otro que al final la gente vaya cambiando sus focos de influencia tradicionales por unos focos nuevos que estos traen. Y ya veis que esa política indigenista que se está siguiendo en México se está siguiendo exactamente igual en el Perú con el nuevo gobierno, se está siguiendo igual en Chile, se está siguiendo igual, y todo con unos argumentos falaces completamente, con esos argumentos de la opresión, que si bien pudo haber esa opresión, no es una cuestión social. Es decir, ¿por qué son los actuales ciudadanos norteamericanos responsables de la esclavitud que hubo en el pasado? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué un actual chileno es responsable de la opresión que pudieron sufrir los indígenas de la Patagonia hace 5 generaciones? Y entonces, bajo esos argumentos, lo que pretenden al final es dividir a las sociedades, eliminar los referentes culturales, eliminar los referentes ideológicos para reemplazarlos por unos nuevos. Es el único objetivo. Unos nuevos que alguien controla. No sabemos quién, pero alguien controla esos nuevos. En América ese alguien se llama, volvemos a ellos, el grupo de Puebla, que básicamente pretenden controlar a todas las naciones de América. Totalmente, diputado. Y yo creo que en particular en la juventud este riesgo es más grave, porque si bien a las generaciones mayores ya han aprendido, ya tienen cierta noción, equivocada o no, pero ya la tienen sobre quiénes son, sobre cómo van y qué es lo que pretenden hacer con su vida y qué tipo de vida llevan. Pero en la juventud estas ideas se modifican más fácil y hoy en día es muy claro con las series, con los libros que se leen, con la propaganda que está, y creo que es muy, muy fácil
Es más, ni siquiera tienen que eliminar algo, porque la juventud apenas lo está aprendiendo, entonces ni siquiera lo tienen que eliminar, solo tienen que poner y posicionarse ahí. Y bueno, ya estamos llegando casi a la hora del podcast, entonces sobre este tema y sobre estas ideas, yo quería preguntarle a usted, ¿cómo es ser un diputado joven? Un diputado que está en la esfera pública, pero que también tiene una generación que está absorbiendo estos temas inicial, los toma como premisa, y que al mismo tiempo no le interesa la política, que no se interesa por estos temas y nada más asume las premisas que se presentan en la esfera pública. ¿Qué es ser un diputado? ¿Cómo es ser un diputado joven? Bueno, en la parte del diputado yo al final aplico la forma de trabajo que utilizaba en mi vida profesional, la aplico a la vida política. No hago mucho más. Trabajo pues muchas horas y en las materias que me han sido asignadas, estudio al respecto, me informo, aprendo sobre ellas y luego vierto mi opinión. No hay una gran diferencia. A mí no me afecta mucho bueno, para bien o para mal, yo no tengo esa situación que sufren pues, los grandes líderes de Vox, por ejemplo. A mí me conoce poca gente por la calle, no he vivido todavía ese problema. Y los que me conocen en general son los fans, vamos, los fans, el votante de Vox. No he vivido situaciones desagradables por ahora y en cualquier caso, los que sí que las han vivido son, por ejemplo, nuestros compañeros en Barcelona. Ignacio Garriga, algunos de los diputados autonómicos por Lérida, por Gerona, han sufrido pintadas en su casa, han sufrido... ¿Y estos qué hacen? Volvemos a lo de antes, perseverar. Ellos saben que el objetivo está al final del camino y que es un camino que hay que andar y hay que sacrificarse, hay que pasar ese desierto para lograr el objetivo, que es conseguir una España en paz, una España en la cual se pueda disentir libremente. Ese es el objetivo. Y luego me dices, esta generación, pues es muy complicado. Hay una generación joven que está cada vez más desvinculada de la política. Es un problema, es algo que los políticos han hecho a propósito, yo creo. El nivel político bajísimo que hay hoy en día creo que es intencionado para que los jóvenes capaces, los jóvenes trabajadores, huyan de la política y al final el camino queda abierto, queda libre para los malos. Entonces yo lo que creo es que hay que estimular a los jóvenes porque el barco tiene un timón y si ellos no se postulan, al final Adriana Lastra es una política que apenas terminó su bachiller aquí en España, Adriana Lastra terminará siendo presidente del gobierno. Y si no ella, alguien con una formación igual de lamentable. Pues sí, entonces yo creo que es muy importante esta advertencia, ¿no? De ponernos las pilas, ahora sí, Sí. El meternos en la política, el hablar, el no dejar que pues nada más, pues sí, o sea, que nada más se releguen estos temas para atrás y que todo el mundo ande con su premisa y ya, ¿no? Eso es. Algo platicaba, Sublevados, debe hacerse la anotación que es un movimiento laico, más no laicista, pero lo mismo pasa con la religión, ¿no? Que uno tiene que vivirla en público para, pues así, esparcirla. Bueno, no necesariamente esparcirla, pero para que se le respete. Lo mismo pasa con la política. Pero si no te ven en público, simple y sencillamente, pues no tienen razón de respetarte más que aplastarte cuando sí sales. Estoy de acuerdo, Manuel, pero yo diría que Sublevados debe continuar, debe crecer, debe seguir peleando y cada movimiento no tiene por qué levantar todas las banderas. Volvemos a la cuestión. La Carta de Madrid, pues, no se pronuncia en cuestiones de religión, por ejemplo. Y hace bien en el sentido en que no busca ese objetivo. Podrá haber otro tipo de organización que sí levante una bandera con respecto a la religión o no, pero creo que es bueno que exista la Carta de Madrid, creo que es bueno que exista Sublevados, aunque tenga una visión laica. Podrá haber otras organizaciones que sean religiosas o que levanten esa bandera de la religión y tantas otras cuestiones, pero la clave es que la sociedad se empiece a entrenar en ese movimiento, porque recordemos que esa izquierda, pensando en la izquierda mal llamada de como llaman a día de hoy con términos del siglo pasado, esa izquierda está muy activa en la calle, los sindicatos salen a la calle,
los izquierdistas están todo el día en la calle, mientras que la derecha, de nuevo mal llamada, se ha dedicado a trabajar, se ha dedicado a tener su familia, se ha dedicado a minding their own businesses. Y lo que tenemos que hacer es movilizarnos en todos los aspectos, aspecto religioso, aspecto político, también aspecto político, en todas las cuestiones. Y tenemos que acostumbrarnos a que hay que movilizarse, y hay que acudir a manifestaciones, hay que salir a las calles, y hay que estar vivos y vibrantes en esta sociedad, y no podemos ser ovejas que nos dejemos llevar de un sitio a otro por el pastor y por el perro. Definitivamente. Y bueno, por eso estamos en Sublevados. Toda la gente que nos está escuchando, este es el podcast de la marcha. Los invito a escucharnos en los próximos episodios. Manuel, diputado Figaredo, no sé si quieren concluir con una última nota. Ya estamos llegando a la hora del podcast. Y bueno, nada más que agradecerles de acompañarnos en este episodio. Para dejarle la última palabra al diputado, yo nada más les agradezco por escuchar. En serio, les pido que tomen lo de aquí, de lo que puedan aprender, aprendan de ello y simple y sencillamente no se rindan, sí traten de buscar el ser, no necesariamente, bueno, sí confrontativos, pero más que nada argumentativos, ¿no? Ante la vida y saquen sus puntos de vista a la esfera pública. Esto no importa de dónde seas. Si hay un lado, un bando que se está callando constantemente, eso es malo incluso para la propia democracia, ¿no? Porque simple y sencillamente la realidad de asunto es que necesitamos pluralidad en las ideas y pues eso pues nos toca a nosotros porque ahorita es una hegemonía total de la izquierda social. Entonces, pues sí, salgan, propugnen sus ideas, y pues poco a poco se va a ir logrando, no pierdan la esperanza, nada más vean el éxito aquí del diputado Figaredo y de Vox. Sí se puede en todo el mundo el revertir esta tendencia cultural, ¿no? Entonces no pierdan la esperanza y diputado, le dejo que concluya, por favor. Nada, yo os doy las gracias por haberme invitado y por vuestra iniciativa, por Sublevados, por la marcha, por este podcast. Seguid peleando y saco otra cita bíblica que es la parábola de los talentos, que ya saben que se fue el señor de la casa, a uno le dejó 10, a otro 5 y a otro 1. Y cuando volvió, al que le dio 10 le exigió 20, al que le dio 5 le exigió 10. Y el 1, aunque tenía poco, no le tenía permitido enterrarlo, tenía que haberle devuelto 2, al contrario de lo que hizo. Entonces, todo el mundo tiene que saber que tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros. Todos estamos obligados a cambiar el mundo en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, hay que pelear, hay que salir a la calle, hay que estar vivos, hay que moverse, hay que ir a tertulias, hay que ir a debates, hay que ir a manifestaciones, hay que estar con la familia, hay que tener amigos, hay que hacerlo todo y hay que estar vivos, en definitiva, y no rendirse y saber que cada uno de nosotros podemos cambiar el mundo. Totalmente, totalmente. Y repito, a los que nos están escuchando, salgan en su escuela, en su trabajo, en donde vivan, y defiendan sus ideas, sean firmes, y más que eso, recuerden que la valentía se contagia. Entonces, si en algún momento se sienten solos, se darán cuenta que al salir muchos los van a acompañar y que hay muchas personas que están silenciosas a la espera de que alguien diga algo. Entonces, no tengan miedo, sean los primeros en hablar, y como dice el diputado, edúcanse, vayan a las tertulias, vayan a los debates y estén siempre atentos a lo que está ocurriendo en nuestra sociedad y a los temas que les interesan, sean los que sean. Diputado Manuel, muchas gracias por estar. Todos los que nos escuchan, nos esperamos en el próximo episodio de La Marcha. Saludos. Gracias. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien.